Hola a todos, bienvenidos. Empezaremos con el spoiler para esta próxima serie que es la continuación de la serie Dark de los Cuatro Elementos y vamos a empezar con esta serie que se estrena este 21 de marzo, ya muy pronto. Y empezamos con un pequeño prólogo. Dos corrientes fluyen juntas. Lo siento, papá. Ahórrate tus disculpas, Pac. Con una gestión tan deficiente, el rizón no te darán quebrar. Escuché que esta vez fue el grupo Guatín el que tomó la iniciativa y compró el terreno en una ubicación estratégica. El mismo que tú querías adquirir para expandir el resort. Eso es porque tu hermano es incompetente. Intenta ser bueno como Wag. A estas alturas, Addison debe estar burlándose de mí por tener un hijo tan tonto, que no solo se equivoca en todo, sino que además dirige el negocio con descuido. El patriarca, Pindek, reprendía a su hijo menor, Pimpak, después de que sus errores de gestión provocaran bajas tasas de ocupación en el resort durante varios trimestres consecutivos. Esto contrastaba marcadamente con el hijo mayor, Pingwak, responsable del principal hotel del grupo Wachara, en Bangkok, quien siempre demostró gran habilidad administrativa y se ganó la confianza de su padre. Pero no es justo culpar solo a Pak. Aunque no tenga talento como Wak, al menos no se queda sentado gastando el dinero de la familia sin hacer nada útil. Comentó Mei, la esposa del hijo mayor. Nadie te pidió tu opinión, Mei. La nuera fue reprendida públicamente por atravesarse a expresar su opinión durante la cena. Mientras tanto, Cholada, la hija de la familia, permaneció en silencio, intentando ser lo más invisible posible en aquella casa. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la conversación inevitablemente giró en torno a ella. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte, papá, Guaco Pag, estoy dispuesta a contribuir. Eres una hija, ¿por qué te entrometes en asuntos administrativos? Ya te dije que el trabajo no es tu responsabilidad. Pero me gradué este año, quiero trabajar. Tu función es casarte con alguien adecuado a quien yo elegiré para ti y ayudar a fortalecer el negocio familiar. Tus hermanos se encargarán de los asuntos que requieran competencia. Si te involucras solo causarás problemas. La edad decidió no discutir más. Sabía que su tía siempre le imponía decisiones sin tener en cuenta a los demás. Algo que había vivido desde que tenía memoria. Proveniente de una familia china, ser hija ya la colocaba en una posición inferior respecto a los herederos varones. Además, como hija de una segunda esposa, su estatus en el hogar era incluso inferior al de la nuera mayor Mei. Madre, has vuelto a la edad. No sé por qué insistes en almorzar en la casa principal todos los domingos. La dueña del rostro delicado apoyó la cabeza en el respaldo del sofá y suspiró agotada. Tras solo almorzar con la familia en la casa principal era más agotador que ir a la guerra. Aunque su madre siempre insistía en que fuera educada, amable y mantuviera buenas conexiones con todos para ser querida y respetada, aparte de su medio hermano mayor, Pimpak, nadie en esa casa parecía estar dispuesto a aceptarla. Es una orden de tu padre, sé obediente, hija mía. Si alguna vez desobedezco, también pensarás que soy desagradecida, ¿no es así, madre? Por favor, Ladán, tu tía ha hecho mucho por nosotras. Pagó tu educación y se aseguró de que viviéramos cómodamente. Sí, haré todo lo posible para no ir en contra de los deseos de mi tía. Vivir en la comodidad física pero sin paz mental no era exactamente felicidad, pero Lada evitaba ponerse a su madre para no preocuparla. Sin embargo, al crecer adquirió más confianza para cuestionar lo que consideraba injusto, especialmente en plan de su tía de concederle un matrimonio después de graduarse. Lada estaba decidida a resistirse, incluso si eso significaba que la tildaran de ingrata o testaruda. Hola, tía Mon. Pimpak, ¿qué te trae por nuestra casa? Necesito hablar con Lada. Te traeré algo para beber. Lada miró con curiosidad a su medio hermano sentado a su lado en el sofá. Pimpak parecía preocupado, lo que despertó su curiosidad. Solía regresar a su lugar después de visitar la casa principal, pero ahora estaba allí para hablar de algo importante con ella. No tengo mucho tiempo, así que iré directo al grano. Dijiste que querías ayudar con el trabajo. ¿Te gustaría trabajar conmigo en Joaquín? Claro que estoy dispuesta a ayudar, pero ¿en qué puesto quieres que trabaje? Puedo empezar como recepcionista, no me importa. Eso dependerá de tus habilidades. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres que solicite un puesto en el hotel? No en el grupo Guachara, sino en el grupo Guatín. ¿Qué estás diciendo? Quiero que trabajes para el complejo turístico de la competencia. Felicitaciones, jefe Lek, por ganar el premio por tercer año consecutivo. Gracias, Pri. El competente ejecutivo de resort respondió brevemente, mostrando poco entusiasmo por el premio otorgado por un comité asiático. El reconocimiento reforzó los altos estándares del resort del grupo Guatín, considerado el mejor resort costero de Tailandia. Siguen llegando buenas noticias, ¿verdad? Hace poco consiguieron la compra de una propiedad en una ubicación privilegiada. A pesar de la feroz competencia, nadie supera el grupo Guatí.
Eso merece una celebración. No tengo tiempo para esto. ¿Podemos convertirlo en una bonificación de fin de año? Apo respondió mientras veía cómo la expresión decepcionada de su asistente se transformaba en alegría al mencionar una bonificación. Trabajar con Apo, conocida por su excesiva dedicación al trabajo, no era fácil. Sus hermanos solían decir que su vida giraba exclusivamente en torno a su trabajo, descuidando otros aspectos. Sin embargo, Prin, quien sabía cómo seguir el ritmo y las exigencias de su jefa, era esencial para asegurar que todo funcionara a la perfección. Por esa razón, Apo se aseguró de agradecerle a Prin para mantener su colaboración. Gracias, jefa. Al final, toda era cuestión de beneficio mutuo, ya fue en el trabajo, en las conexiones. A pesar de las conversaciones sobre confianza y lealtad, la realidad económica dictaba que todo giraba en torno al dinero. Apple lo comprendió muy bien y gestionó los recursos con eficiencia. Hay otro asunto importante del cual necesito informar al jefe. ¿Qué es? La secretaria del jefe le pidió que reservaras algo de tiempo esta noche. Dile a mi padre que se encargue él mismo. Jefa, dile exactamente esto, Pri. Si tiene tantas ganas de presentarme a alguien que se encargue él mismo, yo no voy a perder mis horas de trabajo en algo sin sentido. Con rostro inexpresivo, Apo miró a Prin, quien la seguía de cerca mientras caminaban hacia la sala de reuniones. A pesar de la hora indirecta, Prin no se rindió e intentó persuadirla con un tono más amable, sabiendo que la petición provenía de alguien con más autoridad que Apo. ¿Pero tu hermana mayor no se casó hace 2 meses? ¿Hace unos meses? Así que no piensas en darte la oportunidad de conocer a alguien. Si sigues trabajando así todos los días, nunca encontrarás a tu alma gemela. La mayoría de la gente con la cual tratas ya tiene familia, es mucho mayor. El jefe solo quiere ayudarte presentándote a alguien de tu edad. Pri, escucha atentamente. Está bien. Si no dejas de insistir, tu bonificación se va a reducir cada vez más. Hoy me llamó mi padre para molestarte, ¿verdad? Aún no te he dicho nada, Apo. ¿Qué otra cosa podría ser? Últimamente eso es todo lo que importa. Apo suspiró agotada por la constante insistencia de su padre, Adisor, conocido como el gran jefe del grupo Guatín. Había estado hablando abiertamente e insistentemente de las conexiones con ella, desde que su prima Dean se había casado. Incluso dijo que aceptaría cualquier preferencia que ella tuviera, siempre que mostrara interés en alguien y le abriera el corazón. Para él era lo más importante del mundo. En los próximos videos vamos a seguir con más spoilers. Si te gustó el video, por favor dale me gusta. También comparte, no olviden suscribirse al canal. Cuídense muchísimo y no se olviden dejar sus comentarios. Vamos a seguir con más spoilers para esta próxima serie y el que ya se estrena.